que no sé si es posible, pero no sé si es posible, pero yo se lo grabo aquí y se lo mando, no se Pero preocupe. tú puedes, yo piché aquí y dice que Yo se lo necesito. mando en un link. A ver. Ok. Porque lo que pasa es que quiero matar dos pájaros de un solo tiro. Yo Sí. estoy dando un devocional todos los miércoles y si grabo esto, pues entonces ese puede. Amén. Amén. No sé cómo se da. Yo sé que aquí se puede compartir pantalla, pero no sé si se puede autorizar Bueno, grabar. me Pero dice aquí cuando espiché sí, grabación, dice, please solicite permiso para del, grabar. del host para grabar. Espera a ver dónde se hace eso, que no sé dónde se hace. Bueno, sin embargo, la estoy grabando acá. Oh, ok, bueno, a lo mejor no permite grabar dos. Después me mandas el link, tranquilo. Sí, yo Vamos le a mando empezar. aquí, eso está en la nube, Pastor Alejandro, eso está en la nube. Uy, bueno, importante que esté en la nube y no que estemos en las nubes. Eso sería grave. A ver, a ver. Bueno, bendiciones, qué gusto de escucharles. Y gracias a los que hicieron la alabanza, me inspiraron, muy lindo, precioso. Dios los bendiga. Yo tengo una gran admiración por los adoradores, por los salmistas que nos llevan a la presencia de Dios. Hay que consentirlos, hay que acariciarlos, Amén. motivarlos, porque esa gente es importantísima, como todos ustedes. Pero yo quiero empezar cantando un corito que todo el mundo lo sabe, pero que me fascina. Va, así a capela, pero yo veo que las voces de ustedes son preciosas. Vamos a ver, los que se lo sepan, lo canten. El que no se lo sepa, tiene que reconvertirse. Porque A ver, a ver. dice así. Tu fidelidad Fidelidad. es grande. Amén. Tu fidelidad incomparable. Comparable. Nadie como Como tú, bendito Dios, oh Dios. grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Ese coro es precioso porque la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Bueno, el pastor Arturo Mendieta, que es, bueno, Arturo y yo realmente somos hermanos. Es como, Arturo para mí es como el hermano cristiano que no tuve. ¿Me Amén. entiendes? Y él nos ha visitado a nosotros aquí en Estados Unidos en todos los lugares donde hemos estado. Nos Amén. visitó en Virginia, nos visitó en Georgia, nos visitó aquí en Florida. Washington. Así que, Washington, en Atlanta. y quiero darles en Atlanta, por supuesto. Sí. Por eso dije Georgia, en Griffin, todo eso por ahí. Exacto. Todavía lo recuerdan. Amén. Sí, Resulta que Arturito estaba aquí en Estados Unidos en el 2015, no, en el 2014 que viniste a la asamblea, yo creo. Amén. Sí. Y entonces yo lo traje a esta área porque veníamos a hacer una instalación de unos pastores. Y al terminar el servicio, a la pastora, a la oficial esa nos dijo, mire, aquí están vendiendo casas muy baratas, sobre planos. Y yo le dije a ella, vamos, y fuimos con Arturo. Amén. Y vimos el lugar donde estaban haciendo las casas y Arturo me dijo, cómprela, cómprela, mírela. La compramos, aleluya. Dios. Sí, Hace 5 años esa es la casita donde nosotros vivimos aquí en Florida. Y así fue el único negocio bueno que he hecho en mi vida porque soy malísimo para los negocios, pero malo. Bueno, vamos a hablar de Nehemías. Me retó Arturo, me llamó ayer y me dijo, va a predicar de Nehemías. Dios mío, de eso que uno empieza a grabar, Nehemías, santo de la gloria, ¿dónde está ese mensaje? ¿Dónde está ese bosquejo? Es más, ¿dónde está ese libro? Porque yo soy muy del Nuevo Testamento.
¿verdad? Y bueno, pero mire, gracias Arturo, no sabe cómo me he edificado en mi vida personal leyendo el libro de Nehemías. Me he enriquecido espiritualmente porque es un libro, se lo recomiendo a todos, son solo 13 capítulos. Léanselo porque es un libro inspirador. Nehemías era un chico que nació en el exilio, o sea, él no conoció Jerusalén, él no conoció Israel, él nació allá fue llevado sus padres a la cautividad de Nabucodonosor y estaba allá con los persas, pero la gracia de Dios estaba con Nehemías, porque la escritura y la historia de él cuenta que él era el copero del rey. Pero el copero del rey era como un ministro con una capacidad muy especial, porque la función del copero era probar la comida que le iban a dar al rey para que no estuviera envenenada. Entonces, si la comida estaba envenenada, el primero que cayera era Nehemías. Así que tenía que ser un hombre de muchísima confianza, porque pues la forma más fácil de matar al rey sería decirle al copero, envenénelo usted, cámbiale la copa, ¿no? Así que tenía que ser un hombre de mucha confianza y él adquirió muchísima autoridad de parte del rey en la vida y en el ministerio. Dios siempre va a poner personas en tu vida que van a ser de bendición. Pero hay que tener la visión puesta, los oídos puestos. Yo, en mi vida de ministro, son como 46. Yo empecé en el 70. Yo considero que mi primer pastorado fue cuando salí del seminario en Puerto Rico en 1976, que me nombraron en la iglesia de Simón Bolívar, que hoy es San Fernando. De ahí salieron pastores y, no, Rosalba Pérez es de ahí, salió de ahí. Rosalba Pérez de Cota. ¿Ella era de Cota? Sí, es la pastora de Cota. Sí, pero ella creo que salió de... Era de San Fernando. Bueno, pues es que San Fernando era Simón Bolívar. Sí, que después... Okay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dios puso la gracia en Nehemías con el rey. Y un hermano de Nehemías había estado visitando, porque eran como 1000 millas de distancia, había estado visitando Jerusalén, pero había estado visitando las ruinas de Jerusalén, los pedazos que habían quedado de Jerusalén. Y algunos judíos, la política de los persas, de Nabucodonosor, de los primeros era llevarse al pueblo y el de este era más bien devolverlos. Entonces algunos ya habían llegado allá a Jerusalén y estaban en Jerusalén pasando unos problemas terribles de hambre, de pobreza, de miseria. Y le contaron a Nehemías y Nehemías adquirió porque este libro de Nehemías es un libro para líderes. Amén. Es un libro... De aquí en Nehemías se puede hacer un manual de liderato. Amén, así es. Lo primero que Nehemías obtiene es una visión con pasión. Amén. Esa es la combinación. Viene la visión, él dice, hay que ir a Jerusalén, hay que reconstruir las murallas. Entonces recibió revelación de Dios y recibió la compasión. La compasión es lo que te produce la fuerza de hacer y llevar a cabo la visión de Dios. Amén, así es. Fíjate. Por eso es que la pasión. El diablo, si hay una cosa que el diablo nos quiere quitar en esta pandemia es la pasión. Porque si nos quita la pasión, nos arruina, ¿verdad? Así que en esta mañana una petición especial al Señor. Señor, renueva mi pasión. Amén, así es. Renuévala, Señor. Bueno, entonces en esa visión, claro, cuando hay una visión, esa persona tiene que compartir esa visión y esa visión, cuando va con pasión, motiva.
anima. Entonces, se fue a donde el rey y dice, es interesante el relato, muy gráfico el libro de Nehemías. Parece que algunos piensan que quien lo escribió fue el Ezra, que era a veces Esdras, que se me confunde Esdras, ¿verdad? Entonces es muy gráfico y él dice que él fue a donde el rey a atenderlo y el rey observó que él estaba triste y le dijo, ¿qué te pasa? Claro, yo me imagino que Nehemías ya había orado, ¿verdad? Señor, tócale el corazón a este rey, quebrántalo de cuando yo hablo con él. Este hombre esté ya quebrantado. ¿Cuál es el problema que tienes tú en esta mañana? Para que le pidas al Señor, Señor, cuando yo hable con ese alcalde, cuando yo hable con ese gobernador, cuando yo hable con ese líder, tócalo, Señor. Amén. Y yo halle favor. Y entonces, mira, rápidamente el rey le dijo, ¿sabe qué? No solamente te voy a permitir que regreses a levantar las murallas, sino que te voy a financiar, te voy a mandar escoltas y te voy a respaldar con cartas para que donde pases tengan cuidado y te respeten. Y así fue que se fue a Nehemías a levantar las murallas. ¿Por qué las murallas? Era muy importante. Yo hice un bosquecito ahí, yo le estaba diciendo al pastor Arturito que yo soy de 3 puntos. Todos mis mensajes son de 3 puntos. Difícilmente hago un mensaje no. Entonces, los 3 puntos que saqué anoche leyendo el libro, ¿verdad? Es que había que reconstruir 3 cosas. Y fueron las 3 cosas que hizo Nehemías. La número 1 era reconstruir las murallas, porque las murallas eran la defensa. Era la forma de defender a Jerusalén. O sea, antes de edificar un templo, ellos tenían que asegurar que la ciudad no fuera invadida, ¿verdad? Entonces había que edificar. Entonces lo primero era edificar las murallas. Después se trataba de edificar la justicia dentro del pueblo de Israel, la moral dentro del pueblo de Israel, que estaba en un total caos. Estaba como Bogotá en estas noches. Amén, sí. No a la política. ¿Verdad? Entonces había que levantar eso. Y por último, había que reconstruir el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, que se había perdido. Mire, ¿sabe qué pasa en esta pandemia? Que la gente ha doblado la Biblia, la ha guardado, la ha archivado, ya ni la gente ni se acuerda de la Biblia. ¿Verdad? Y eso le ha pasado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una nueva generación, era gente que se habían criado allá en Persia, posiblemente habían hasta perdido el idioma, posiblemente se habían culturizado con esa cultura. Mira, este mensaje yo lo puedo predicar a los emigrantes aquí en Estados Unidos. Qué interesante sería predicarlo, ¿verdad? Porque hay gente que pierde totalmente su cultura. Entonces aprenden de la cultura americana lo malo, no lo bueno. ¿Me entiendes? No, pero porque hay cosas muy buenas, muy positivas aquí en Estados Unidos. Pero ellos aprenden de lo malo. Aprenden las costumbres equivocadas, ¿verdad? Y por eso mucha gente se... Entonces son 3 cosas. Edificar las murallas, edificar la moral y la justicia en el pueblo y por último, edificar la espiritualidad del pueblo de Israel. Vamos a leer unos versículos aquí porque yo no soy muy largo de la predicación. Bueno, en la visión de levantar las murallas había un problema difícil porque se trataba de motivar a la gente a trabajar, pero motivar a la gente a trabajar dentro de una batalla campal, porque había un enemigo alrededor que los quería destruir. Entonces, aquí hay unos versículos muy interesantes. En el capítulo 4, versículo 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra
y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Imagínese quién no iba a estar deportivo. Imagínese usted tener que trabajar esperando que alguien te va a tirar una flecha, una lanza, ¿verdad? Mientras estás poniendo ladrillos. Mira lo que dice. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Ahí está el mensaje para esta mañana. Con una vamos a trabajar y vamos a edificar la iglesia de Chía. Y Amén. con la otra vamos a tener la mano en la espada, que es la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Ahí está la victoria. Con una estamos construyendo, con una estamos edificando materialmente. O sea, ¿qué significa eso? A lo mejor usted no puede ir allá a arreglar cosas que se... Imagínense, el templo a lo mejor se está desbaratando porque los edificios se desbaratan. Tienen ese problema, ¿no? Las edificaciones, yo edifiqué templos en el Salvation Army y arreglé templos también en el Salvation Army porque los edificios se acaban. Entonces, se trataba de motivar a la gente para que construyeran, los que no podían construir y los que no pueden construir porque están viejitos o no tienen la capacidad física, contribuyan financieramente. Métase la mano al bolsillo. Si el pastor pide una contribución para arreglar, vamos a hacerlo, porque aquí nosotros vamos a estar con una mano construyendo y con otra la mano en la espada. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Qué relato tan increíble. Dice el libro de Jeremías que se animaron tanto, les llegó tanto el mensaje y fue tanta la pasión de Nehemías que el pueblo se lanzó a trabajar y en 52 días edificaron esas murallas. Amén. Quiere decir que esa gente trabajó, en inglés se dice 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Hágale. Metiendo, construyendo, con ese ánimo, con ese ímpetu, ¿verdad? Entonces así fue que pudieron edificar, a pesar de que había gente que lo dice, uy, mira, Nehemías, había un Zambalá, y hay Zambalás por ahí. Amén. Sí. Por ahí hay Zambalás. Siempre Que le aparece. metía embuste y lo citaba. Le mandaba a hacer una cita, mira, que venga aquí, que no sé qué. Pero Nehemías tenía la sabiduría y la visión de parte de Dios. Nunca aceptó esas mentiras. Nunca, ¿verdad? Pero un enemigo terrible que los quería destruir. Entonces eso era el asunto de levantar las murallas, la defensa. ¿Cómo estás tú levantando las murallas alrededor tuyo para defenderte del enemigo que quiere acabarte, destruirte? Porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A ver que no se me vaya el hilo porque estoy viejito. Ustedes están hablando con un joven de 70 años. Una vez estábamos en un zoológico y estábamos mirando los animales que estaban había como un vidrio, ¿verdad? Y había un león. Y nos pusimos a mirar al león. Y de momento el león empezó a rugir. Literalmente el lugar temblaba. Nos quedamos hablando pacíficamente. Salta esto, nos acaba, porque el solo rugido producía miedo. Dice como león rugiente. Pues sabe que el león no es el que caza, es la leona. La función del león es asustar para que las presas que van a ser ¿qué? Los que están descuidados, los que están enfermos, los que no corren mucho, los que están espiritualmente down, pobres. A eso es a los que el león edifiquemos las defensas, hermano. Amén, amén.
edifiquemos la espiritual, la profundidad con Jesucristo, para que cuando venga el enemigo no pueda. Aleluya. Amén. ¿Vamos bien de tiempo? Amén. Bueno, entonces la primera era edificar la muralla. El segundo punto, porque son 3 punticos, ¿verdad? Mira la letra mía. Ajá. Imagínate que mi nietecito un día cogió esto y dijo, ¿en qué idioma usted escribe? Bueno, anyway, el segundo punto es, mire, había un problema en el pueblo de Israel, eso me gusta de Nehemías. Nehemías encontró que había una situación de usura, de abuso, de injusticia en el pueblo. Resulta que los pobres se habían hipotecado, ¿cómo se diría? Se habían endeudado con la gente que todavía tenía recursos ahí en Jerusalén. Entonces ellos vinieron a donde Jeremías y le dijeron, nosotros estamos aquí quebrados financieramente, porque hay unos que nos están explotando, nos han quitado, nos quitan la tierra y cuando no podemos pagar, nos quitan los hijos para servir como esclavos. ¡Qué injusticia más grande! Dijo Nehemías, aquí vamos a poner orden. Y arregló ese problema. Léanlo ahí en ese capítulo, ¿verdad? Que él arregla eso con una parcialidad y con una inteligencia. Mire, hay que votar para que Nehemías sea presidente. Amén. Amén. O que haya un presidente que haya leído a Nehemías. Sí, amén. Se arreglan los problemas. Oye. Bueno. Entonces, la otra cosa, entonces arregló la moral del pueblo de Israel, quitó la usura, hubo justicia, porque sobre todas las cosas, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo justo. En inglés se dice fair, ¿verdad? Es decir, que imparcial, donde hay justicia, etc. Bueno. Y por último, para no demorarlos tanto y después me vuelvan a invitar, porque si uno predica muy largo, no lo vuelven a invitar. La siguiente cosa que tenía que Esdras edificar era la espiritualidad. Y para edificar la espiritualidad, lo primero que Nehemías sacó fue el libro de la ley, la palabra de Dios. ¿Cómo empezamos nosotros a edificar nuestras vidas? Míralo. Amén. La palabra de Dios, hermanos. Léala. Escudriñela, cómasela, vívala. No lo tome así a la ligera, porque el que no lee, no estudia las escrituras, se afloja espiritualmente, decae espiritualmente. La palabra de Dios es vida. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos vida. El pueblo de Israel dice que Esdras se paró en un púlpito de madera y empezó a leer la palabra. Y dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, hermanos. Cuando empezaron a oír la palabra, el pueblo se compungió, se entraron en un avivamiento, en un arrepentimiento tremendo. Y aquí aparece mira, voy a leer el versículo 6 del capítulo 8. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Hace que el corazón se humille. Aleluya. En el capítulo 8 aparece uno de los versículos más lindos de la escritura. Dice el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. Ahí está ese versículo. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Cuántas canciones, cuántos coros no se han hecho con ese versículo tan poderoso? Restauremos
el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe qué es lo que el diablo le quiere quitar a usted ahorita en esta pandemia? Y a mí también, y a Arturo y a todo el mundo, el gozo. Amén, amén. Porque él sabe que si nos quita el gozo, entramos en depresión, hay pastores suicidándose, hay gente suicidándose, hay gente que vive en una depresión, que se han dedicado a los vicios y todo eso por esta pandemia, porque se han alejado de Dios, porque han perdido el gozo. En esta mañana vamos a decirle al Señor, Señor, renueva el gozo en mi vida, lo necesito. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Restauremos las murallas, las defensas, restauremos la justicia y restauremos nuestra vida espiritual, comenzando con la palabra de Dios. Hasta ahí mis palabras, Arturito. Amén. Hermano, ore por la comunidad, ore por la iglesia, ore para que eso ocurra, amén. No solamente eso, yo quiero orar si hay alguna persona que tiene una petición, una oración especial, un problema específico. Levante su mano, dígamelo ahí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Este es tiempo de acercarnos a Dios, hoy, Dios mío, de meternos con el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando uno se mete con el Señor, viene. A mí me asalta mucho el diablo con temores, ¿verdad?, sobre la pandemia, porque el año pasado a mí me dio una pulmonía y entonces yo he encontrado, ¿verdad?, que la Biblia dice en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor es cuando uno está viviendo bajo la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces se va el temor y viene el gozo. Vamos a orar. Señor, si hay alguna persona con algún problema, una necesidad, yo te pido que tú la bendigas, Señor, que tú escuches su oración. Te pido por toda la iglesia, la comunidad de Chía, por Arturo, por Nubia, toda su familia, Señor, para que ellos puedan, ahora que van a empezar los cultos, que eso porque no voy a escuchar de aquí a allá, porque como usted lo tiene ahí prendido. llenos de la palabra de Dios, llenos de tu presencia, Señor. Te lo pido de una manera especial y sabemos que tú oyes, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Alejandro. Dios me le bendiga grandemente. Amén.